práctica de multiplexores y demultiplexores. En esta práctica se va a tratar de armar un circuito que tenga dos multiplexores, una compuerta OR y una compuerta NOT, para que tengamos 4 variables y una sola salida. Antes de comenzar con la práctica, vamos a dar una pequeña introducción a lo que va a ser multiplexores. Un demultiplexor. Un demultiplexor es un circuito lógico combinatorio que recibe información de una sola línea de entrada y transmite esta información a una de las posibles líneas de salida. La selección de una línea de salida específica se controla por medio de los valores de los bits en las líneas de selección, que en este caso vienen siendo A y B. Sus funciones. Tenemos aquí sus funciones, donde nos da la tabla de verdad. Y también tenemos su circuito interno para entender un poco más lo que es el circuito. Tenemos 4 compuertas, 2 de entrada donde son los bits de selección y una sola entrada de datos. Y tenemos 4 salidas. Ahora vamos a ver lo que es un multiplexor. Los multiplexores significa transmitir una gran cantidad de canales o líneas. Un multiplexor digital es un circuito combinatorio que se selecciona la información binaria de una de muchas entradas para dirigirla a una sola línea de salida. La selección de una línea de entrada en particular es controlada por el conjunto de líneas de selección. Normalmente hay un número n de entradas y una sola salida. Como aquí notamos, este multiplexor es de 4 por 1. Tenemos 4 entradas y una sola salida. Esta es su tabla de verdad, en donde nos vemos que tenemos 2 variables para controlar el tipo de salida. Y este es el circuito interno de un multiplexor, para entender un poco más, en donde tenemos 4 entradas, 4 compuertas, una compuerta OR sumando al final y la salida, controlando los 2 bits, que sería A y B. Son 2 compuertas NOT, que son las para controlar el sistema lógico del multiplexor. En esta práctica ya armamos el circuito. Y aquí tenemos el diagrama del circuito, en donde son 2 multiplexores de 4 por 8. Estamos recibiendo 8 entradas de cada multiplexor y lo estamos llevando a una compuerta OR, que es una sumadora. También utilizamos una compuerta NOT, que se encuentra en el circuito para negar un multiplexor. Esta sería su tabla de verdad del multiplexor. El dato binario D se utiliza la compuerta NOT porque los datos son idénticos. Si vemos de este lado, los datos hasta el dato 7 son ceros y del dato 7 al dato 15 son unos. Para el multiplexor, el segundo multiplexor, usamos la compuerta NOT para negarla. Para el caso C, vemos que se repite la secuencia de los datos binarios. Ahora vamos a comprobar el 2 de la tabla binaria, que es el dato 0 y el dato 1. Ya armada nuestra práctica. Ahora nos dice que el dato 0, que estamos recibiendo una señal de 1, nos va a dar 1. Vamos a ponerlo. Es 0. 0, 0. Ahí comprobamos que estamos en el dato 0 o recibiendo la señal 0, 0, y las señales de control que es A, B y C es 0, 0, 0. Ahora vamos a comprobar el dato 2, que viene siendo 1.
0, 0. Aquí en el dato 1 estamos recibiendo una señal del 0. Y en el control es A es 1, B es 0 y C es 0. Así comprobamos nuestra práctica en un circuito de un multiplexor utilizando dos multiplexores de 4×8, una compuerta NOT, una compuerta OR para sumar las dos salidas. En este caso los multiplexores estamos utilizando una gran variedad de combinaciones para una sola salida. En este caso son 16 tipos de combinaciones en donde solamente tenemos a una salida. Conclusión. Los multiplexores nos ayudan en muchísimas cosas y tenemos una nota. Un multiplexor también se llama selector de datos, ya que selecciona una de las muchas entradas y guía la información binaria a una sola salida. Como vemos, hay multiplexores de 4×1, depende de su salida, depende de la selección de datos en la entrada. Por decir, aquí tenemos 2 para seleccionar el dato que necesitamos y tenemos 4 entradas. En este caso, en nuestra práctica utilizamos un multiplexor de 4 variables y 4 entradas, 8 entradas de datos para una sola salida. También la mayoría de los circuitos integrados de codificadores incluyen una o más entradas de activación, también llamada enable, para controlar la operación de dicho circuito integrado. En este circuito que utilizamos también hay una entrada que sirve para ampliar los más circuitos y hacer circuitos finitos con más multiplexores.